Bueno, iniciando entonces nuestra clase número 15. Nuevamente bienvenidos a todos. Hoy vamos a cerrar la parte del desarrollo de los contenidos. Ciertamente, como ya les había indicado en la clase anterior, estas últimas lecciones, específicamente esta última unidad, ya no posee una tarea, porque solamente 4 tareas necesitamos, pero estos son los contenidos o esta es la unidad que vamos a estar abordando en nuestro trabajo final. Para nuestro trabajo final, nosotros vamos a contar justamente con una guía de actividades, pero esa guía de actividades después vamos a utilizar a la hora de responder un cuestionario autocorregible en plataforma, una especie de ayuda a memoria que vamos a estar utilizando. Y bueno, la parte final de nuestra unidad 5, titulada La Filología Latina Medieval, aborda estos temas: la filología de los humanistas italianos y el genio universal de Erasmo, haciendo referencia a Erasmo de Rotterdam. Entonces, nuestra clase se centra aún sobre el humanismo, y en este caso, principalmente sobre la labor de los humanistas italianos, y de repente ya nos preguntamos por qué el humanismo dentro de un análisis de raíces griegas y latinas. Y no solamente por haber sido un movimiento cultural o un movimiento filosófico e intelectual como de forma tradicional se define al humanismo, sino y por sobre todas las cosas, porque el humanismo significó básicamente filología. Es decir, el humanismo, que se caracterizó por ese interés renovado por los valores tanto morales como estéticos de la antigüedad greco-latina o greco-romana, en realidad dio también inicio a a un conjunto numeroso e importante de estudios filológicos. Entonces, la cuestión conceptual solamente aquí estamos viendo para poder precisar bien en qué consiste el humanismo, pero lo que nosotros vamos a observar en esta clase son principalmente entonces las obras filológicas de estos humanistas italianos. El humanismo, como ya se sabe, si vamos a ubicarlo en un sitio geográfico, tenemos que hacerlo en Florencia, en la actual Italia, ciertamente. Ahora, en la época, eso es interesante también entender, que en la época en la que nos estamos centrando, en realidad la península itálica era un conglomerado de entidades políticas y no necesariamente tal como conocemos hoy como una unidad o una entidad política unificada. De ahí que más bien existían una especie de ciudades-estados en la península itálica, a la que se sumaban los llamados estados papales. De ahí que hablar de Nápoles, hablar de Venecia o hablar de Florencia es hablar de entidades políticas independientes, pero que poseían ciertamente ciertas características culturales en común.
En ese sentido, como les decía, es en Florencia donde se origina este interés renovado por el pasado greco-latino y que va a dar lugar entonces a esta corriente conocida como humanismo. Ahora, ese humanismo bien rápidamente se extiende a otras localidades de la actual Italia, a saber Roma, Nápoles, Venecia, para luego expandirse por el resto de Europa en los siglos siguientes inclusive. Ahora, el humanismo tal como nosotros lo conocemos, por lo general lo ubicamos a partir del siglo XIV, que es el siglo, que es el periodo en donde surgen los estudios más profundos sobre el pasado greco-latino, donde se evidencian ese interés por dicho pasado. Sin embargo, es conveniente entender que este humanismo tiene de repente una etapa precedente que se constituye como una especie de antecedentes del humanismo y que podemos observar incluso desde los siglos XII y XIII, que son siglos de cambios importantes en Europa medieval, más específicamente en la llamada eh, plena y baja Edad Media, ¿no? Esta es la etapa en la que nosotros observamos entonces, como les decía, un interés en rescatar y preservar los textos de los grandes autores clásicos de la antigüedad greco-latina. Eso ya se observa, insisto, desde los siglos XII y XIII, pero es en el siglo XIV donde ese humanismo eclosiona con toda fuerza, ¿no? Y es interesante también entender que gracias al humanismo, ese conocimiento clásico se transmitió a las siguientes generaciones y así también la base cultural, ideológica del Renacimiento está constituida justamente por este movimiento del humanismo. El humanismo es el que provoca ese renacimiento italiano. Y el renacimiento italiano y posteriormente el renacimiento en otras latitudes también significa la difusión del humanismo, porque el humanismo no se termina en el siglo XIV. Continúa en los siglos siguientes ese interés por el pasado greco-latino y así también esos estudios filológicos al respecto. Ahora bien, como les decía, esto es apenas una retroalimentación de lo que estuvimos viendo en la clase asincrónica. Si buscamos ciertas características del humanismo, ciertamente esto puede variar de un autor a otro, incluso de un enfoque a otro, podemos encontrar distintas características, pero aquí quiero centrarme por sobre todas las cosas a esas características que guardan relación con la filología, es decir, con ese estudio de los textos antiguos, para una comprensión evidentemente de, digamos, del mundo grecolatino. Ya aquí es interesante observar también un leve cambio, aunque no tan leve, un cambio importante en la concepción de estos, digamos, de estos escritores antiguos, porque como vimos en clases pasadas, también nosotros observamos que ese interés por los textos clásicos más bien era como una herramienta
para la comprensión o la interpretación de los textos bíblicos o cristianos. Sin embargo, a partir del siglo XIV, si bien es cierto, eso sigue siendo un interés importante, ya surge en un, valga la redundancia, en un interés genuino en conocer el pasado greco-latino a partir de sus obras. Por eso es que decimos que se caracteriza por una especie de culto o una devoción a la forma clásica. A propósito, hay una especie de ruptura con ese modelo medieval. Si bien es cierto, estamos hablando todavía de una edad media, pero por sobre todas las cosas es una edad de transición entre el mundo medieval y el mundo moderno. En este caso, este culto, esta devoción a la forma clásica, se entiende como un estudio e interés por esa elegancia, por esa precisión del latín clásico. La presencia del enfoque religioso sigue observándose en ese sentido. Hay una integración de los escritores cristianos antiguos con, digamos, con los escritores clásicos. Es por eso que a la par de esos estudios que nosotros encontramos, de los estudios de los textos clásicos, también aparecen estudios de escritores cristianos antiguos. A modo de ejemplo, mencionar, por ejemplo, a San Jerónimo, de repente, cuyas obras también son puestas en análisis, en discusión, como vamos a ver más adelante. El griego, el idioma griego, por años, digamos, relegado en un segundo plano, principalmente en Occidente, porque en Oriente, en el Imperio Bizantino, el griego gozó de muy buena salud, pero en Occidente el latín se impuso sobre el griego en la época medieval. Y aquí resurgen estos estudios de la mano de algunos referentes como Petrarca y Boccaccio, a quienes lo vamos a ver más adelante. Y en síntesis, hablar de humanismo es hablar de filología, debido a que la necesidad de interpretar o la necesidad de criticar los textos antiguos para conocer aquel mundo antiguo, en realidad entonces convierte al humanismo en filología. Si el humanismo es interesarse en la antigüedad greco-latina, entonces eso significa que el humanismo es filología, porque el medio utilizado para ese conocimiento de la antigüedad no puede ser otro que el análisis de los textos clásicos. Es por eso que humanismo básicamente es filología también. En ese sentido, este punto, que ya corresponde a nuestra clase de hoy, la filología de los humanistas italianos, vamos a estudiar a una serie de humanistas italianos. Desde la época de colegio siempre citamos a Petrarca, Boccaccio, de repente Dante Alighieri, y hasta ahí llegamos. Sin embargo, hubo otros humanistas cuyas obras también fueron muy, pero muy importantes a la hora de entonces entender los textos clásicos. Y así, a su vez, aparecen nuevas obras que enriquecen entonces no solamente la comprensión de ese mundo antiguo, sino ya incluso dan fe de las características literarias que se estaba viviendo en ese momento, en esa era de transición desde el mundo medieval
al mundo, aquel entonces al mundo moderno, ¿no? Entonces veremos a estos humanistas italianos y por sobre todas las cosas su trabajo filológico. Y comenzamos con Petrarca. Petrarca es considerado un poeta, así también un filósofo, un pensador de su época y un filólogo, ciertamente italiano del siglo XIV. Como podemos observar, nace a principios del siglo XIV y muere en los años 70. De hecho, vivió unos 70 años. Petrarca es considerado también como el padre del humanismo. Si bien es cierto, insisto, no fue, en ese sentido, no fue el primero en interesarse por ese pasado grecolatino, pero sí fue quien lo hizo de una manera más sistemática. Su principal obra, titulada Cancionero, se considera que es un pilar fundamental en la literatura italiana. Y ojo, que aquí hay que distinguir la literatura en latín y la literatura italiana, porque la literatura italiana ya es la literatura en la lengua vernácula de la región. En términos poéticos, incluso dio origen a una corriente nueva que con el tiempo fue conocida como petrarquismo, que básicamente consiste en seguir, digamos, los mismos lineamientos de la poesía de Petrarca. El texto que venimos siguiendo incluso habla de una influencia de Petrarca en los siglos posteriores, como en Garcilaso de la Vega, en España, William Shakespeare y Spenser, por ejemplo, en Inglaterra. Este petrarquismo en ese sentido significó también la introducción entonces de nuevas formas, pero no solamente una nueva forma de hacer poesía, sino también nuevos temas en la poesía. Hay una búsqueda de armonizar también ese pasado grecolatino con las ideas cristianas de la época, porque recordarán ustedes que algunos, incluso gente intelectual muy interesada en el pasado grecolatino, aconsejaba, por ejemplo, leer a los textos clásicos solamente como una herramienta y que incluso daban consejos para no contaminarse, entre comillas, ¿no? Con textos de Virgilio y otros poetas de la antigüedad. Sin embargo, hay una novedad aquí en Petrarca, pues hay una especie de búsqueda de armonizar, es decir, no necesariamente presentar como polos opuestos las ideas cristianas de ese pasado greco-latino. En cuanto a su obra, Cancionero, tenemos muchas informaciones al respecto. Comparto con ustedes algunas de las más elementales. Petrarca comenzó a escribir Cancionero a sus 30, ¿no? Yo creo que entre los muchachos quizá acá haya gente de 30, entre las señoritas también, pero definitivamente Germán y otros ya estamos en otra línea, ¿cierto, Germán? Mira, profesor, ya nos en la tercera edad, pero ya tenemos unos cuantos primaveras a nuestro favor ya. Sí, sí, segundo tiempo marete ponama ya. Nos adelante, profesor. Es ahí, te voy a venir. Sí, Y bueno.
Y bueno, lo interesante en este caso, traigo a colación la cuestión de la edad, ¿no? Porque es un libro de poemas, eh, y aquí él comienza a redactar a sus 30 y tanto. Fíjense que se habla de 1337 aproximadamente y él nace en 1304. Entonces él tenía sus 30 y tanto años. Y una novedad importante, porque esta obra, Cancionero, se constituye en una de las obras fundacionales de la literatura italiana, porque el Cancionero no fue escrito en latín, el Cancionero fue compuesto en el dialecto vulgar toscano, que viene a ser como la base del italiano moderno. En realidad, Petrarca no tenía, según las informaciones que tenemos, intención de darle una versión final, acabada a su obra, sino más bien era una obra que él utilizaba como un ejercitario continuo, ¿no? Es por esa razón que trabajó por ella en los próximos, en los siguientes 40 años de su vida. De hecho, nunca fue publicada esta obra. Recordemos también la época es una época previa a la aparición de la imprenta. Entonces recién estamos hablando de su publicación en el año 1470. O sea que unos 100 años después de su muerte. Ciertamente, como ya les decía, era una especie de pasatiempo literario. En realidad se constituye, insisto, en una obra fundacional de la literatura italiana. Y es importante entender también que una obra puede dar nacimiento, ¿no?, a una literatura propia. Y le dejo para la tarea ver un poquito con qué autores se inicia la llamada literatura paraguaya, ¿no? Pero pasemos al siguiente humanista, también uno de los más conocidos, un poco más joven nada más, pero contemporáneo de Petrarca, y estamos hablando de Giovanni Boccaccio. En este caso, él nace, muere en el siglo XIV. Es considerado también uno de los padres de la literatura en italiano, al igual que el personaje a quien acabamos de ver, y también con Dante Alighieri. La novedad en Boccaccio es que él es considerado el primer humanista entonces en estudiar griego e iniciarse en esos trabajos ya más sistemáticos, más eruditos. A propósito, en cuanto a su metodología, realiza extractos, toma de notas de autores antiguos, y compuso varias obras en latín, pero sobre todas las cosas a él lo conocemos por esta obra llamada Decamerón, que fue escrito en italiano, más específicamente en el toscano, ¿no? El Decamerón fue compuesto entre el 1351 y 1353. Definitivamente el Decamerón, a diferencia del Cancionero, no era una obra que servía de práctica o de ejercitario, sino más bien una obra con un proyecto, o sea, en el marco de un proyecto bien definido de culminarlo. Está compuesto por unos 100 cuentos escritos entonces entre estos años citados. Algunos cuentos incluso pueden ser considerados como una especie
de novelas cortas. Habría que darle una lecturita a esta obra, el Decamerón, en algún tiempo que dispongamos, o buscarle un tiempito, darle un poco de una lectura a esto, ¿no? Ahora, hay ciertas novedades temáticas propias del humanismo en esta obra, el Decamerón. Trata sobre temas quizá trillados ya para la época, como el amor, ¿verdad? Pero se le suma a esto la inteligencia humana y la fortuna en cuanto a los ejes temáticos generales. Incluso podemos encontrar temas relacionados con lo erótico hasta lo trágico, relatos de ingenio, bromas, lecciones de vida, etc. Entonces, el Decamerón de Boccaccio, en este caso, una obra referencial del humanismo italiano del siglo XIV. Y estos son los más conocidos de momento. Ahora vamos a ver algunos no tan conocidos, pero también de importancia, como Coluccio Salutati. Como pueden observar, él es del primer tercio del siglo XIV y muere a principios del siglo XV, considerado también humanista y político italiano, un retórico que estudió entonces en la escuela retórica de un amigo de Petrarca de nombre Pietro de Muglio. En el campo de la política se convirtió en un canciller, una especie de ministro de Relaciones Exteriores de Florencia en 1375. Y como les decía, aquí a Florencia hay que verlo como una entidad política independiente, la República de Florencia, ¿no? Una de las varias entidades políticas existentes en ese momento en la península itálica. Coluccio fue un intelectual que se interesó por los textos antiguos, por los llamados códices, los coleccionó, y aquí hay una novedad respecto a él. Él fue el que propuso entonces la necesidad de hacer una crítica textual, es decir, no hacer una lectura superficial, básica, y tampoco tomar de repente el texto de una época determinada y pretender de repente interpretarlo solamente con los valores estéticos, con los valores de repente morales de la época, sino analizarlo en su contexto. Por eso se habla de una necesidad de crítica textual. Nos dice Herrero, el que es el autor a quien venimos siguiendo, sus observaciones en punto a conjeturas y crítica del texto revelan en él un gran instinto filológico. Entendiendo y recordando que filología es comprender también la cultura de una época a partir del análisis de los textos. Y hay obras en latín. Por ejemplo, ahí tenemos del Século et Religione, 1381, de Fato, Fortuna et Casu. También tenemos un epistolario, Invectiva, entre otras obras de Coluccio Salutati, entonces este humanista y político italiano del siglo XIV. Aquí se destaca la necesidad de la crítica textual. Este es un tanto más conocido, Lorenzo Valla, del siglo XV, nacido en 1407, muere a sus 50 años. Es considerado también un pionero de la crítica histórica y filosófica. Lorenzo Valla fue un gran conocedor del griego.
evidentemente un gran conocedor del latín antiguo, en ese sentido un seguidor de la estética de Cicerón. En ese sentido es importante saber que el ciceronianismo hace referencia al estilo, digamos, utilizado por Cicerón en sus escritos y que se constituyó en toda una corriente en el mundo, digamos, del humanismo del siglo XIV y XV. Fundó la llamada crítica histórica. Ahora, este es un aporte muy importante. La crítica histórica viene a ser básicamente el hacer un análisis minucioso, un análisis, de hecho, la palabra análisis de por sí hace referencia a eso, ¿no? Pero valga la redundancia, se busca hacer un análisis exhaustivo de un texto para determinar su validez histórica. Es decir, para ver si ese documento es un documento auténtico o no lo es. Ahora, por muchos años, se tuvo como un documento auténtico, un documento conocido como Donación Constantiniana, que básicamente era un documento que era utilizado como un argumento para justificar que el papado debía tener control de extensos territorios en Occidente, porque en teoría, esos territorios habían sido donados en su momento por Constantino. Entonces, Lorenzo Valla determinó al final de cuentas que ese documento no era auténtico. Y bueno, la historia después tiene su propio curso, que les dejo también como tarea al final de cuentas cómo termina todo esto, el documento de la donación constantiniana. Pero el aporte es importante de Lorenzo Valla en ese sentido. Al principio, cuando vimos las características del humanismo, también hablamos de que hubo una integración de los textos clásicos con los textos cristianos. A propósito, en el caso de Lorenzo Valla, tenía esa intención de hacer una corrección de la traducción de la Biblia que había hecho San Jerónimo. Recordemos que San Jerónimo es el que tradujo entonces la Biblia al latín Vulgata. Y bueno, Lorenzo Valla quiso corregir eso. Al parecer, digamos que no llegó a culminar ese trabajo, porque quería comparar con el texto original en griego. Recordemos que fue un gran conocedor del griego Lorenzo Valla. También en el siglo XV tenemos a Ángel Poliziano, nacido en 1454. El año que aparece ahí no le corresponde, este es el anterior de Lorenzo Valla. Aquí tenemos los años correspondientes, 1454, 1494 es Ángel Poliziano. De igual modo es del siglo XV, humanista él, poeta, hermeneuta, filólogo. Uno de los aportes fundamentales de Angelo Poliziano fue el haber traducido varios libros de la famosa obra de Homero, la Ilíada. Entonces, tradujo del griego en hexámetros latinos, o sea que no, del hexámetro griego al hexámetro latino.
Esto hizo que atrajera la atención de uno de los mecenas de la época, Lorenzo de Medici, quien lo contrató como tutor para sus hijos. Además, fue un amigo suyo y protector, o sea, mecenas. Fue filólogo y clasificó la filología de acuerdo a sus funciones en la filología metódica, histórica y mixta. Fue profesor, como estamos observando en la diapositiva. Realizó labor crítica también sobre textos antiguos, corrigiendo muchos de ellos. Y hablando de corrección, fue el primero en enmendar un texto de la época del emperador Justiniano, basándose en el Códice Florentino. Esta era una legislación del siglo V, siglo VI más específicamente, que tenía aún cierta vigencia en Europa, pero que al parecer se basaban en un, digamos, en un documento con errores. Pero aquí él hace una enmienda al respecto. Ordenó también algunas obras de Cicerón que eran, hasta ese momento estaban desordenadas cronológicamente. Con esto se observa evidentemente ese interés por los textos clásicos. El Papa Nicolás V, de la primera mitad del siglo XV, Papa número 208 de la Iglesia Católica, su papado fue entre 1447 y 1455. El Papa Nicolás V ordenó la recopilación, nos dice, de toda clase de manuscritos. Y una obra muy importante es esa. Y es, digamos, el responsable de la fundación de la Biblioteca Vaticana. Primer término, entonces, encontramos que ordenó recopilación de toda clase de manuscritos, lo que evidencia su interés por preservarlos. En segundo término, esto lleva a la fundación entonces de una biblioteca, la llamada Biblioteca Vaticana. Y un tercer aporte importante es la creación de una escuela de traductores que trabajaba anexa a la biblioteca. Entre estos traductores se destacan algunos a quienes ya estuvimos observando, como Lorenzo Valla, por ejemplo. Varios humanistas estuvieron en esta escuela de traductores. En esta escuela de traductores, entonces, pasaron del griego al latín muchas obras clásicas. Ya en el siglo XVI tenemos a Onofrio Panvinio, 1529-1568. Parecer la esperanza de vida no era tanta cuando eso, ¿no? Nos dice Herrero que él escribió sobre antigüedades romanas. También recogió cerca de 3.000 inscripciones y tuvo la intención de hacer un corpus, una compilación con todas las inscripciones del Imperio Romano. Después, en el caso de Robortelli, aristotélico él, nos dice Herrero, me permito leerle esta cita, después de publicar una edición crítica de la Poética es una obra de Aristóteles, con erudito comentario y versión latina, escribió, dice, su Disputatio de Arte Critica Corrigendi Antiquorum Libros. O sea, básicamente una discusión sobre el arte crítico de corregir libros antiguos. Esto se basaba entonces en una búsqueda de establecer un método para corregir los escritos de los antiguos. Un aporte filológico interesante. Afirmando con ello las exigencias de renacentistas de la enmienda y de la interpretación. Bueno, entonces Onofrio Panvinio y Robortelli aquí como dos humanistas italianos, en este caso ya del siglo XVI.
Y de Erasmo de Rotterdam, que nuestro texto lo define como el genio universal, porque si bien es cierto, nació en el actual Países Bajos, Holanda, ¿verdad? Para quienes somos de 40 años para arriba. En realidad, en términos culturales, es difícil decir que haya sido holandés, sino sobre todas las cosas fue un europeo. De hecho, realizó constantes viajes por Europa. Filósofo, humanista, ciertamente, también filólogo. De hecho, que hablar de humanista también es hablar directamente de filólogo. Y teólogo cristiano. Nace en 1465 en la localidad de Rotterdam y fallece en Suiza en 1536. Para que podamos ubicarnos un poco en un contexto rioplatense, 1536 es el año que llega Pedro de Mendoza en el Río de la Plata y se va a dar inicio a todo ese proceso de conquista y colonización. Para que podamos entender un poquito el contexto vivido. Ya es una época posterior a la llegada de los europeos a estas tierras. Es considerado eje central de este periodo humanístico, un gran difusor del mismo por toda Europa. Ciertamente tuvo muchos protectores, tanto magnates, príncipes, reyes. Tuvo sus roces con los referentes de la escolástica católica, a quienes satirizó en una obra, Elogio de la Locura, que es su obra, una de sus obras más conocidas, ciertamente. A propósito de su obra, me permito leerles esta cita. Erasmo de Rotterdam entonces publicó ediciones de griegos y latinos, de ahí está el trabajo filológico, destacando, por ejemplo, entre estas últimas, hace referencia a los escritos latinos, las de Tito Livio, en que por vez primera, dice, aparecieron los libros 40 y 45 y las de Séneca, sobre todo la segunda edición. También dice, sometió a examen filológico, siguiendo los pasos de Lorenzo Valla, el Nuevo Testamento. Y otro tanto, dice, hizo después con algunos padres eclesiásticos, entre los cuales se cuentan las obras de San Cipriano y San Agustín. Integración de textos cristianos con textos clásicos. Obra filológica hizo también con su tratado de, a ver, un poco un diálogo sobre la pronunciación correcta del habla latina y griega. En esta obra él intentaba también corregir una defectuosa pronunciación de muchas palabras. Seguramente Erasmo de Rotterdam ya me iba a tirar esta obra suya al hacer la lectura de estos títulos en latín, ¿no? También escribió de la doble abundancia de cosas y palabras que se constituye en un tratado de estilística, de estilo. Bueno, y por aquí va nuestra clase, estimados estudiantes, donde estuvimos viendo entonces la filología de los humanistas italianos y el genio universal de Erasmo. Temas con los cuales cerramos el desarrollo de nuestra asignatura Raíces griegas y latinas de la filosofía. Si de repente llegamos a tener una clase el próximo lunes, ya por sobre todas las cosas va a ser para delinear algunos puntos sobre nuestro trabajo final. Pero en términos de desarrollo, hasta aquí hemos llegado, estimados estudiantes. Abierto a sus aportes, a sus comentarios,
pareceres, ya sea de esta clase, así como del módulo en sí. Desde ya nuevamente le agradezco a los que pudieron estar en esta serie de clases que tuvimos, también entendiendo que muchas veces uno tiene el deseo de estar, pero que no, por motivos laborales, no se puede hacer, ¿verdad? Pero bueno, esa también es la característica de este sistema de estudio. Bueno, ñahendumíbula comentario, ya sea voces masculinas como femeninas. Profe, Sí, John. una preguntita. Yo tengo entendido que el humanismo es la confianza en el ser humano, en su valor, su libertad y su capacidad para mejorar la vida y el mundo, así digamos. ¿Y no hubo un choque con la iglesia en ese periodo? A ver, de hecho que hay una especie de contraposición, ¿verdad? Y eso ya los diversos textos que estudiamos sobre el humanismo nos dicen, ¿no? Que se pasa de esa concepción de repente teocéntrica a una concepción antropocéntrica que, como bien señalaste, da un énfasis sobre el ser humano, sobre su capacidad, sobre su voluntad, su inteligencia. Y ciertamente sería un error pensar que solamente en el siglo XIV o en el siglo XV hay un choque, como señalas, entre estas ideas y las ideas o los dogmas de la Iglesia. En realidad, durante toda la Edad Media, Joan, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos historia de la filosofía medieval, durante toda la Edad Media hubo, digamos, pensadores que en cierto sentido se iban de contramano o a una velocidad distinta, diferente a las ideas que en ese momento, digamos, se tenían como válidas. Ahora, es interesante también entender que el humanismo ciertamente también significa ese choque ideológico, esa batalla también en el campo de las ideas. Es por eso, por ejemplo, que Erasmo de Rotterdam no cayó nada bien en las filas de la iglesia y otros casos, ¿verdad? Sí, hubo evidentemente choque, un enfrentamiento ideológico, pero sería un error pensar que de repente todos los humanistas tenían esa intención de repente de establecer una ruptura, porque muchas veces más que una ruptura lo que buscaban era una reinterpretación, ¿no? Por ejemplo, no, entre comillas, satanizar los textos clásicos, sino utilizarlos, estudiarlos, comprenderlos, ¿sí? Entonces, ciertamente hubo ese choque ideológico, choque que de igual modo ya viene desde siglos anteriores, ¿no? No es que en toda la Edad Media de repente todo haya sido indiscutible, todo lo que venía de la iglesia. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos historia de la filosofía medieval. Hay críticas, hay posturas muy interesantes sobre, por ejemplo, la relación fe y razón, que es el eje central de casi toda la filosofía medieval. Así como hubo filósofos que colocaban y que le daban supremacía a la fe sobre la razón y condenaban de repente los escritos griegos, hubo otros filósofos que tomaron una postura más moderada al respecto,
diciendo, por ejemplo, que la fe se encargaba de estos campos y que la razón de aquello, a posturas de repente más radicales que insistían que la fe debía, digamos, ceñirse estrictamente a la cuestión de repente espiritual, individual, y mientras que a la razón se le tenía que dejar otros campos. Entonces, Joan, en conclusión, sí hubo un choque ideológico con los humanistas y la iglesia, pero entender que no es el siglo en que nacen esos choques ideológicos, sino que estos choques ya vienen desde siglos previos o anteriores. Bueno, gracias por tu comentario, tu pregunta, Joan. Aclaradísimo, profe. A seguir leyendo sobre el tema de igual modo, ¿verdad? Acá siempre es importante no agotar las discusiones. Bueno, a ver un poco. Clase 16 va a ser solamente ya asincrónica, estimado estudiante. Ahora estoy recordando, va a ser solamente clase asincrónica, que va a ser el jueves. Y ahí yo ya voy a subir cómo va a ser nuestro trabajo, porque en todo caso la próxima semana quiero utilizar para avanzar con el tema de las correcciones, más que correcciones, de las evaluaciones de sus tareas. No se preocupen que si no aparece todavía evaluado ahí, que eso se va a evaluar y de una manera más objetiva posible. Entonces, hasta el día de hoy nos estamos viendo por esta asignatura, estimado estudiante. Espero haber estado a la altura de las exigencias y de los deseos de cada uno de ustedes en términos académicos. Y será hasta cualquier otro momento. Un gran abrazo para ustedes. Dale, maestro, espectacular. Gracias, Mian. Gracias, Mian. Buenas noches. Dale. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos, profesor. Buenas noches. Gracias por todo. Hasta la próxima. Saludos. Saludos, Iván. Hasta la próxima también. Gracias, Expedita, Joan, Ángel, que escriben en el chat. Cualquier cosa seguimos conversando en nuestro grupo. Y buenas noches.